la que hablaremos más adelante. Hemos invitado a Diego Ayo. Diego Ayo, analista. Muy buenas noches, gracias por estar en esta casa, no es hotel, bienvenido. Yo le agradecido, Susi, un saludo. Por supuesto a mis amigos Armando, Fernando y Hugo. Titúlame la prensa de mañana, por favor. Mucho descanso, retornemos a la elección que comienza la campaña. Armando Ortuño, muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel. Si me tuvieras que titular la prensa del día de mañana con relación al referéndum, ¿cómo se están pintando las cosas? Inicia la campaña con muchas dudas y muchas fiestas por delante. Muchas gracias por venir. Con nosotros por primera vez Fernando García. Fernando, investigador, bienvenido a esta casa, no es hotel. Me alegro que hayas aceptado la invitación. En general los investigadores a veces no aceptan venir a programas de televisión. Te agradezco mucho estar acá con nosotros esta noche. Si me tuvieras que titular mañana la prensa con relación a lo que se viene para febrero, ¿cómo lo harías? Expectativa de la sociedad por el referéndum. Muchas gracias por estar con nosotros. Con nosotros esta noche también Hugo Moldis. Hugo Moldis, periodista, analista, pero exministro también. Hugo, bienvenido a esta casa, no es hotel. Titúlame la época de mañana. Buenas noches, Susana, aquí Fernando, Armando, Diego. Yo titularía, además de eso con el permiso de Javier Larraín, que es el director de la época, el desafío de la revolución. 2 puntos, desmontar la estrategia del miedo, la mentira y la manipulación. Muchas gracias, bienvenido Hugo. Armando, ¿qué tipo de campaña crees que se va a dar? A ver, nos vamos a encontrar con una típica polarización, el MAS versus la oposición, o vamos a encontrar algún actor intermedio. Hoy mismo hemos leído en el periódico, hemos visto algunos análisis en la prensa que indican que habría en esta elección, a diferencia de otras, un tercer actor que es el ciudadano. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, que el principal actor en cualquier elección es el ciudadano, ¿no es cierto? Es decir, al final el ciudadano es el que va a evaluar las posiciones de unos y otros y va a votar. Probablemente a lo que se refieren algunos es el hecho de que de uno y de otro lado se trata, al ser el referéndum un proceso electoral sui generis, ¿no es cierto? No estamos eligiendo a priori un candidato o una opción política. El diseño de un referéndum es pronunciarse sobre, en este caso, una reforma a la Constitución, que tiene obviamente ciertas implicaciones políticas, pero no estamos pronunciando sobre eso. Entonces, y al pronunciarse sobre un tema, uno asume que la participación de la población es mucho más amplia que solamente cuando tú tienes opciones partidistas, ¿no es cierto? Entonces creo que ambos bloques, cuando hablan de un tercer actor, sobre todo se refieren al hecho que mucho de la estrategia va a tratar de que ambos bloques van a tratar de un poco demostrar de que sectores ciudadanos, entre comillas, no partidistas, están también de acuerdo con una y otra opción, ¿no es cierto? Pero eso también es una muestra, y eso es un comentario así al suelto, de que sí, que es llamativa la debilidad del sistema de partidos para que al final de cuentas sigamos apelando a esta cosa medio abstracta que es la sociedad civil para credibilizar tus puntos de vista, ¿no? Es decir, en el fondo es de que el propio sistema de partido, al plantearse una campaña donde quieren desaparecer un poco, también en el fondo reconocen su debilidad en términos de posicionamiento en la propia sociedad, ¿no? Hugo, ¿contra quién se pelea el MAS? ¿Contra quién es esta campaña? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Hay 2 actores. Un actor externo que está reproduciendo con algunas variantes la estrategia desarrollada en Venezuela, en el Ecuador, en el Brasil. Por razones geopolíticas hay que discutir mucho el tema del Brasil, y ahora Argentina. En Bolivia, y Argentina, ¿no? Y ese actor todos sabemos que tiene nombre y apellido, Estados Unidos, su embajada, sus agencias, que están en el marco de una estrategia de contraofensiva general en América Latina por razones geopolíticas que rápidamente las puedo simplemente resumir en lo siguiente. Estados Unidos necesita compensar con América Latina el traslado del centro de gravedad del occidente al Asia-Pacífico. Necesita compensar
el estar dejando de ser el centro de la economía mundo, a la vez manteniendo su centralidad política, militar y cultural, no solamente en el mundo, sino en la región. Y obviamente sus actores locales son los partidos de la oposición, pero que también están desarrollando formas distintas a las del pasado. La oposición sabe que no tiene jefes que sean referentes políticos, están muy lejos de ser líderes, ¿no? Referentes políticos, al menos bastante lejos. Segundo, no tienen un proyecto alternativo distinto del que se está aplicando en el país hace cerca de 10 años y que fue concebido, formulado desde la resistencia, la guerra del agua, las guerras de octubre, en fin, ¿no? Ese actor, que no tiene proyecto, que no tiene referentes políticos, está poniendo sobre la mesa el concepto de ciudadanía o sociedad civil organizada. Eso, y detrás de eso, ¿no?, se enmascara, se encubre la estrategia del miedo, la manipulación y la estrategia de la mentira que se ve en las redes y en los medios de comunicación. Diego, tú eres abiertamente opositor al gobierno, escribes algunas columnas, pero también has escrito algunas columnas críticas a la oposición. Diego, por ahí, digamos, cuando uno hace una lectura, ¿no?, de cómo se va a configurar este escenario, se escucha mucho que si la oposición apareciera al frente de la campaña, los líderes de oposición aparecieran al frente de la campaña, esto iría en detrimento de ellos mismos, beneficiarían el movimiento al socialismo. De ahí que se ha empezado a apelar a un tercer actor, que ya lo han hecho, de lo que ya han hablado nuestros dos anteriores panelistas, que es el ciudadano. Pero me gustaría ver cómo lo ves tú, es decir, la oposición se encuentra en una encrucijada. Si ellos como actores centrales, opositores, no pueden participar, entonces ¿quién participa? ¿Quién hace una campaña de oposición si no puede ser los líderes de oposición? Yo creo que hay que dar un rodeo explicativo para entender bien y poder responderte bien, Susi. ¿Qué es lo que está en juego? Y lo que está en juego, yo creo, cuando apelamos, algunos que criticamos la permanencia de Evo Morales, al concepto de alternancia, no nos referimos al concepto de alternancia como cambio simplemente de una persona por otra. Eso es muy importante decir, porque por ejemplo el PRI de México cumplía perfectamente la alternancia y sin embargo el modelo seguía siendo corrupto y patrimonial. Es decir, es todo un modelo que está ahí inmerso. Entonces, cuando hablamos de alternancia, hablamos, ¿no es cierto?, de quebrar la lógica clánica, feudal, casi endogámica que ha desarrollado el MAS. El MAS es un clan de no más de 1000 personas, que son las que verdaderamente usufructúan esto que se llama el proceso de cambio. Y no son más de 1000 personas. Si lo vemos en comparativa con otros países, el MAS ha llegado a amedrentar a los medios, comprarlos. Ahora mismo, el señor Iturri, con 30 millones, está comprando un canal. Evidentemente, cooptar a los empresarios privados, cooptar a los sindicatos. Es decir, al final, ¿quién los controla? No hay una capacidad de generar pesos, balances, contrapesos, que son los requisitos centrales de una democracia. ¿Y eso es por qué? Porque finalmente termina entronándose esto que esta mañana en mi columna llamaba una pequeña coalición. Es una pequeña coalición clánica, de no más de 1000 personas, que tiene un discurso altisonante, muy revolucionario, pero evidentemente es una oligarquía, ¿no?, con sus ramificaciones. Entonces el miedo de la gente es, evidentemente, si aparece la oposición partidaria, va a verlo, estamos cambiando un clan por otro, estamos cambiando simplemente una rosca por otra. Y ese no es el propósito. Por eso es tan importante y está tan en juego hoy en día el voto de la ciudadanía. El actor central hoy es la ciudadanía y no los partidos políticos. Evidentemente es toda la capacidad enorme, peso político, plata, control de los medios, ¿no?, manejo sutil de la Corte o el Tribunal Electoral del MAS versus partidos centrífugos, dispersos, sin mucha claridad muchas veces, o muchas veces con claridad, pero muy pequeños. Entonces, evidentemente, frente a ese panorama, el que realmente tiene la palabra hoy en día es la sociedad civil. Es decir, si los partidos van a hacer algo, tiene que ser con movimientos ciudadanos, tiene que ser apelando al ciudadano. Es decir, una campaña en este momento partidaria, estrictamente partidaria, sería negativa, creo yo, para reafirmar el voto por el no.
Fernando, tú has hecho muchísima investigación alrededor del movimiento al socialismo como instrumento que participa en elecciones. Se ha dicho por ahí que él más estaría atravesando a su mejor momento, que de hecho habrían apresurado mucho el referéndum y que este apresurar el referéndum se debe justamente a que está atravesando el MAS un buen momento. Tú, como estudioso de ese instrumento político, quisiera que me describas cuál es el momento por el que ahora mismo está atravesando el MAS. Bueno, no sé si efectivamente está atravesando un buen momento, ¿no? Habría que ver esto en contexto. Uno pensaría de que después de una década de gobierno entrábamos a un proceso de estabilización o de normativización de la hegemonía gravitacional del gobierno y por lo tanto del MAS. Y eso implicaba de alguna manera institucionalizar un instrumento político, un partido, generar dinámicas de renovación política, generar una estructura, si se quiere, como una estructura que permita institucionalizar el proceso de cambio, ¿no? Sin embargo, la decisión que está tomando el gobierno, la que va a tomar ahora, y creo que la semana que viene es el Congreso, en el Congreso donde se va a decidir, de alguna manera rompe esta lógica, si se quiere, procesual de asentamiento y de normalización del proceso de cambio. Y por lo tanto, es decir, uno diría, pareciera que el gobierno mismo se complica a lanzar una medida que ciertamente, o sea, está fuera de este proceso, si se quiere, normal de institucionalización de dinámicas políticas existentes, no solo en el país, sino en otros países. Uno diría, hubiera sido prudente pensar un proceso de renovación política en la medida de ver procesos más bien de largo alcance, continuos, una estructura política que garantice renovación, que garantice dinámicas de institucionalización de este proceso, etcétera. Y uno diría, los liderazgos se van construyendo en la dinámica conflictiva, en la dinámica agónica, en la dinámica de confrontación de visiones, de criterios. Y en esa perspectiva yo pensaría, por ejemplo, de que es muy apresurada esta decisión. Y uno diría, yo pregunto mismo, ¿cuál es el enemigo o cuál es el adversario del gobierno en este momento para poder generar una movilización social que apoya la dinámica de plantear un referéndum, ¿no? Y ahí hay varios elementos que creo que hay que tomar en cuenta. Primero, estamos quizás ni siquiera hemos cumplido un año de gestión y ya se está pensando el otro escenario, ¿no? Entonces uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Cuál es la urgencia del gobierno? ¿Por qué lo ha hecho así? Siento que más bien al interior del MAS hay mucho cuestionamiento, hay dinámicas de pensar qué es lo que está sucediendo en términos de institucionalización de un instrumento político que debería verse en el horizonte como algo, como un devenir a construir, ¿no? Armando, han habido dos elecciones este mismo año, las territoriales de marzo, hemos tenido además las elecciones de la aprobación o no de los estatutos autonómicos que se ha dado en 5 regiones, y si bien, pues naturalmente, estas elecciones son distintas a lo que va a suceder a un referéndum por las características y muchas más que explicabas en tu anterior intervención, hay una lectura de que el movimiento al socialismo hubiera perdido estas 2 elecciones. ¿Esto tiene alguna implicancia en lo que se viene para el 21 de febrero? ¿Toca alguna parte? ¿Puede tener nos puede dar alguna idea, alguna proyección? Yo te diría que no hay una implicancia lineal en el sentido de decir porque uno podría tomar, a ver, es que tenemos una memoria muy corta, ¿no? Estábamos hablando en noviembre del año pasado, después de las elecciones presidenciales, de la consolidación del MAS como un hegemón, digamos, político, como la única estructura con una capacidad territorial, con una capacidad de atracción de diferentes actores, las clases medias. Ese era nuestro discurso en noviembre del año pasado. Estamos a menos de 7, 8 meses de eso, 9 meses. Pero no es demasiado. Pero, disculpa, la repregunta ahí, ¿pero eso acaso ha cambiado? ¿Tú crees que...? A eso vengo, justamente digo.
Y luego empezamos, es que yo creo que a veces el tema en la política y en el análisis político en Bolivia es que vivimos a un ritmo de coyunturas de 1 o 2 días. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de resolver. Porque luego también nos podríamos ver hablando al día siguiente de la elección municipal, de la caída del MAS, de su debilitamiento, y luego en la elección, en el referéndum autonómico, del desapego de la gente a la definición del MAS, digamos, de votar por el sí en las autonomías. Lo que te quiero decir es que esos 3 comicios nos cuentan una misma historia, en el fondo. Lo que tenemos que encontrarle un poco es el hilo a esa historia. Y yo te diría, ¿cuál es el hilo? A mí me parece que el hilo no es que que tenemos que tomar como referencia esas elecciones para proyectar el resultado de febrero. Porque podríamos tomar también entonces la elección presidencial para proyectar el resultado de febrero. O podríamos tomar la municipal o los referéndums autonómicos. Y estaríamos en una confusión terrible. ¿Cuáles son para mí los 2 temas claves que te dejan estas 3 elecciones? El primer mensaje es que yo creo que son más de fondo, ¿no? En primer lugar, creo que te ratifican que ya no hay más electorados cautivos en el país, ¿no es cierto? El ciudadano boliviano, por lo menos un gran porcentaje, define su decisión en función de una coyuntura, en función de una pregunta y en función de una serie de lógicas políticas que suceden en ese momento. Y por lo tanto puede ir definiendo y variando sus votaciones dependiendo de cada momento. Entonces es un ciudadano que puede votar por el presidente en octubre, puede posteriormente votar por un candidato opositor en la alcaldía porque le parece más apto y puede posteriormente decirle no quiero saber nada de estos estatutos porque no los conozco. Y por lo tanto, cuando llegamos a la pregunta sobre el referéndum constitucional, también podrá decidir muchas cosas en función de varios otros criterios. ¿Qué te quiero decir esto? Creo que ese es el dato más importante. Y ahí es donde yo tengo dudas, si el dato realmente es que tenemos una ciudadanía, o por lo menos un electorado, cada vez más complejo, cada vez más desapegado además de las líneas políticas oficiales, tanto de la oposición como del oficialismo, mi gran pregunta es si los discursos polarizadores de ambos lados funcionan todavía. Y hay mi hipótesis, la que tengo en este momento, es que creo que una buena parte de la sociedad boliviana está viendo esto de palco en este momento, no está siquiera muy involucrada en este tema, no lo entiende demasiado, y en el fondo los argumentos de uno y otro lado queriendo polarizar son, desde mi punto de vista, argumentos relativamente débiles en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo creo que se ha consolidado justamente en la propia ciudadanía una visión mucho más matizada de la realidad boliviana, mucho más matizada. ¿En qué sentido matizada? Digo, que yo creo que ni se compra esta especie de lucha de David y Goliat entre Bolivia y el imperialismo, creo que algunos sí, pero no la mayoría, ni tampoco se compra esta historia de democracia-tiranía del otro lado, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que tienen una visión mucho más rica, mucho más matizada de la sociedad. La gran pregunta en la elección de febrero es cómo las diferentes fuerzas políticas van a poder convencer a esa gente con esos matices de que tienen que optar por una u otra. Hugo, a ver, la elección territorial le ha dado una pérdida sumamente importante al MAS, que ha sido la paz, ¿no? A partir del análisis, de la evaluación de esa elección, que bueno, Armando ahora corrige, las distingue, cada una en su momento y en su justa dimensión, también te dan otro dato, ¿no? Que es, por ejemplo, una división. Más que, por ejemplo, en el departamento de Tarija se fragmenta, hay una disidencia sumamente importante de quien en un momento hubiera sido uno de los actores centrales del movimiento al socialismo, el señor Alfaro, y tienes también una ruptura en Chuquisaca. Más allá de los pormenores de qué es lo que haya sucedido, tienes la ruptura de Condori, que antes pertenecía al movimiento al socialismo. Mi pregunta está, Hugo, en cómo está el movimiento al socialismo ahora. ¿Van como partido, van a hacer una elección más territorial, más nacional? ¿Cómo se va a abordar? Porque lógicamente han pasado 10 años, ¿no? Entonces en 10 años naturalmente un partido puede sufrir cierto tipo de decisiones, pero ¿cómo las está enfrentando el MAS ahora para lo que tú en tu titular has llamado el momento más importante de la revolución? A ver, sí, antes se fue Román Loaiza y se fue Alejo Vélez, ¿sí? O sea, le afectaron eso a la estructura, a la configuración política del movimiento del socialismo, no le afectaron. Todos sabemos, y yo no estoy siendo despectivo, lo que representa Luis Alfaro.
sus límites y lo que representa Damián Condori. Eso se refleja nacionalmente, eso se va a volver a repetir en el referéndum del 21 de febrero, yo estoy absolutamente convencido que no. Y yo tengo otra lectura distinta a la de Armando, ¿sí? Porque hay un voto duro. Aún en esas elecciones subnacionales y en el referéndum por los estatutos, estamos aproximadamente entre un 35-40% de voto duro al movimiento al socialismo. Y eso es. Yo no sé al otro lado cuánto voto duro tengan, ¿sí? Lo que sí estoy absolutamente convencido que hay una ciudadanía que está confundida por la estrategia de la manipulación de la oposición, y eso, Armando, es una réplica de lo que, porque no vemos, muchas veces nos vemos el ombligo, y es un gran problema a veces también de lo que hacen análisis político. Cuando vemos el continente es exactamente lo mismo que están haciendo en Ecuador, en Argentina, en el Brasil, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿qué es lo que observamos? Observamos que hay una aprobación del presidente de su gestión, una aprobación de que si hubiera elecciones, y sin embargo, ¿no es cierto?, hay como una pérdida de 20 puntos cuando se le pregunta a la gente si va a apoyar o no la modificación de la Constitución. ¿Por qué pierde? No pierde todo. ¿Por qué pierde ese 20%? Yo diría por varias razones. La primera, la grosera manipulación no solo de las redes sociales, sino de periódicos como Página 7, que en su edición de hoy sacan lo de la reelección. Y yo quiero decir que lo que está sucediendo en los últimos días justifica plenamente el por qué se decidió anticipar la consulta, para que no exista, para que disminuya, ¿no?, la manipulación entre reelección y postulación. Son dos procesos políticos distintos, dos tiempos políticos distintos. ¿Qué se va a hacer el 21 de febrero? Decirle, señor, usted está aprobando mayoritariamente la gestión del presidente. Usted está de acuerdo con lo que hace el presidente, cumpliendo la agenda del siglo XIX, del XX y del XXI. Es decir, haciendo lo que no hicieron en el pasado históricamente las clases dominantes en este país y encarando los desafíos de sueño, de esperanza del siglo XXI para ponernos a tono con los otros países. De poder convertir a Bolivia en parte de los países llamados a la potencia regional secundaria. Tú lo sabes, Diego. ¿Quiénes son las potencias regionales secundarias hoy día? Chile, Venezuela, ¿no?, Argentina y Colombia, ¿sí? Colombia está empezando a disputarle al Brasil la calidad de potencia regional. Bolivia puede competirle, cumpliendo la Agenda 2025, disputarle a Chile un lugar dentro de las potencias regionales secundarias. Muy bien, ¿esto a qué se debe? A todo lo que ha hecho el presidente Morales. Bueno, si usted piensa eso, lo único que le estamos pidiendo es su permiso, su autorización para que el 21 de febrero el presidente le autoricemos o le demos permiso o no para participar de las elecciones del 2019. El 2019, si el resultado es positivo, la gente volverá a decidir, el pueblo volverá a decidir si le da su voto, ya como candidato a la presidencia o no. Entonces, cuando tenemos, a pesar de lo que se ha explicado, con Chubips habrá que explicarle a Página 7, ¿no? Habrá que llevar, no sé, a sus periodistas, ¿no es cierto?, al primer curso de periodismo, porque lo que hacen es faltar la ética, ¿sí? Se ha explicado una y otra vez que una cosa es la postulación y otra cosa es la reelección. Tú te puedes postular, pero no quiere decir que la gente te vuelva a reelegir. Eso se verá el 2019. Primera cuestión. Segundo, el movimiento del socialismo está cohesionado, los movimientos sociales están cohesionados, los movimientos sociales están volviendo a recuperar la iniciativa política. Es más, ¿quiénes le han hecho cambiar de opinión al presidente? Los movimientos sociales. Le han dicho, presidente, todavía necesitamos de usted. Y si los ciclos son más cortos, más largos, si hay institucionalización o no, que de la que habla Fernando, no hay que confundir el deber ser, de la que hablan siempre los politólogos, con la realidad concreta. La realidad es lo que es, no es lo que uno quisiera que sea. Y hoy, ¿no es cierto?, el liderazgo del presidente Evo va a tono con ese insurgente bloque indígena campesino que quiere seguir haciendo historia en el país. Diego, la oposición ha manifestado su preocupación de que el gobierno, el presidente, pueda utilizar el aparato estatal para hacer campaña. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Hay alguna restricción?
¿Es algo prohibido? ¿Sería algo nuevo? Y no me refiero simplemente a Evo Morales, me refiero a cuando las estructuras están en el poder, ¿utilizan esa estructura para hacer campaña o no? Igual vale la pena hacer alguna contextualización, ¿no? Yo creo que el concepto de democracia es esencial para entender tu pregunta. Y el concepto de democracia evidentemente no tiene la tónica reduccionista, simplificadora y hasta miserable que dio el señor García Linera, el vicepresidente, la anterior semana en este programa. La democracia equivaldría simplemente al acto de votar. Esa es una postura que ha sido ya refutada por 50 años de ciencia política. Es una postura además de la ultraderecha electoralista, que piensa que democracia es igual simplemente a voto. La democracia es mucho más. La democracia tiene muchos elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, permitir el pluralismo como valor central. No simplemente agredir, yo no sé a qué se refiere Hugo, pero es la tónica que yo quisiera evitar. Precisamente tiene que ver con los principios democráticos. No sé a qué se refiere con lo de Página 7, Hugo. A mí me encantaría sentar a muchos columnistas y periodistas de Página 7 y debatir, en vez de simplemente acusar o señalar con el dedo de una manera muy agresiva y necesaria. No, agresivas son cuando se miente, Diego. Pero veamos cuáles son las mentiras, sentémonos y discutamos. El debate es lo central, no simplemente decir mentirosos. Más bien el mentiroso generalmente es el que hace estas estrategias envolventes. Pinocho era estratega envolvente, ¿no? Entonces, vale la pena mencionar que entre otros elementos está la concentración de los medios que evita el pluralismo. Está precisamente el no uso de recursos estatales para tu campaña. Está la no manipulación desde un tribunal que puede haber sido elegido legalmente, pero tiene pues percepciones de no cumplir todos los requisitos de legalidad. Son muchos elementos que hacen a la democracia, que tienen que ver justamente con esto, entre otras cosas, con el uso arbitrario que puede hacerse de los recursos públicos, que es algo que viene desde el 2005, por supuesto que no. Esto ha sido un sello de nuestra democracia desde el año 85, seguramente antes, el uso abusivo del Estado. Simplemente que ahora se lo legaliza, ¿no? Es decir, se lo dice transparentemente, tienen que dar el 10% por ley, es decir, se vuelve mucho más brutal y además siempre hay un añadido que hacer. Antes eran 60.000 funcionarios, ahora son 250.000, es decir, la cuota es evidentemente mucho más grande, ¿no? Entonces sí estamos hablando de algo que desfavorece a la democracia, que tiene que ver con este concepto central que justamente define este tipo de democracia que tenemos en Bolivia. ¿Hay competencia? Claro que hay competencia, pero es una competencia desigual. Es lo central que hay que remarcar. Si veíamos datos, por ejemplo, en la anterior elección presidencial, y el MAS ha utilizado 16 veces más publicidad en los medios, ¿no es cierto?, que toda la oposición junta. Esto se llama huequeo político, se llama abuso. No es una competencia realmente en igualdad de condiciones. Ese es el sello central. Es decir, no estoy diciendo con eso purificando a la oposición. Si tuviese la oportunidad la oposición, posiblemente haría uso también del Estado. Es una cuestión de la cultura patrimonial de Bolivia. Pero en todo caso, hoy el MAS claramente hace uso de esto, beneficiándose de una manera, en mi criterio, desleal y una competencia que no es transparente y clara e igual para todos, ¿no? Fernando, en tu intervención nos decías que hay un problema con el tema de generación de nuevos liderazgos. ¿Qué ha pasado desde tu perspectiva, desde la academia, digamos, de esta evaluación del movimiento al socialismo con los posibles liderazgos, con las bases, digamos? Se han vuelto las bases funcionarios públicos, se han vuelto las bases estructuras, digamos, del funcionariado público, y queda muy poco, digamos, donde hacer este trabajo que se hace, ¿no?, que es formación de líderes, etcétera. Por ahí toda aquella base del movimiento al socialismo hoy está trabajando en instituciones públicas, por ahí no le queda tiempo para ir a hacer sus cursos de formación, no lo sé. Sí, bueno, a mí realmente me interesaría intervenir en este debate que tienen Hugo y... Adelante. ¿No? O sea, porque creo que es central y también está vinculado a lo que tú dices y es un problema que habría que abordarlo, ¿no? En principio yo creo que, o sea, ver la dinámica desde una perspectiva binaria, es decir, gobierno-oposición, como que simplifica la dinámica de lo político en el país, ¿no? O sea, ciertamente es importante marcar las fronteras, cuál es la posición del gobierno y cuál es la posición de la oposición como tal, y la oposición político-partidaria. Pero creo que la dinámica de lo político es muchísimo más rica porque intervienen otros factores, un poco Armando lanzaba estos criterios, ¿no? Hay otros factores que relativizan este posicionamiento
o sea, binario que simplifica el campo de lo político. En esa perspectiva yo pensaría que, por ejemplo, no sé si la ciudadanía está totalmente interesada en este momento sobre una reelección del presidente. O sea, uno tendría que preguntarse, ¿es parte de una agenda política? Es decir, ¿está expresando un clivaje político? ¿Está expresando un conflicto en el cual hay una necesidad apremiante para que la sociedad se divida en dos, en términos de sí o no? Tiene que haber una agenda desde la sociedad, es decir, por ejemplo, los movimientos sociales, los partidos políticos no pueden tener una agenda que luego traspasen a la sociedad, te lo pregunto. Yo creo que sí, o sea, la política puede pasar temas y convertir en agenda determinados asuntos, y lo tiene que hacer. Pero estas tienen efecto o tienen eficacia decisional, si se quiere, cuando ciertamente la sociedad empieza a movilizarse o es producto de una demanda muy sentida de la sociedad para que de una vez se resuelva en términos políticos. La responsabilidad de la política es esa, construir respuestas adecuadas a dinámicas conflictivas. Yo me pregunto si efectivamente el tema del referéndum era un asunto realmente conflictivo en el país en este momento, en este año, o bien era un tema que tal vez pudiera pensarse dentro de 2, 3 años, ¿no? Entonces, siento que de alguna manera es artificial, por un lado. O sea, parece ser muy artificial y la gente como que no está muy motivada en términos de posicionarse de un lado a otro lado. Lo que tú preguntabas respecto a los liderazgos, respecto al estado de situación del MAS, por ejemplo, yo pensaría de que no sé cuál es el balance que el gobierno tiene, pero las elecciones subnacionales, como luego el referéndum sobre los estatutos, como que dan una señal de que efectivamente, es decir, por ejemplo, en las elecciones subnacionales, centros poblados que son muy importantes como El Alto, la ciudad de La Paz, Cochabamba, etcétera, etcétera, el MAS no ha tenido un buen desempeño como tal, ¿no? O sea, no ha logrado buenos resultados, ha perdido en Cochabamba, que era una plaza del MAS. En el tema del referéndum uno diría, y esa es una muestra, la sociedad civil no estaba motivada en términos de pensar de que ese estatuto expresaba un proyecto político para la región de La Paz, para la región de Cochabamba, etc. Era como que un estatuto político muy enmarcado en una estructura, si se quiere, una lectura muy domesticada de lanzar una propuesta, ¿no? En cambio, la sociedad necesita así movilizarse más. Me tengo que ir lamentablemente a un corte, nos hemos pasado en el tiempo de adentro, me están diciendo corta cada ratito. Vamos a volver con Hugo. La pregunta, Hugo, ¿ya hemos empezado la campaña o no? Quédese en esta casa, en nuestro hotel. Estamos hablando de la coyuntura política. 4 analistas con nosotros.